Una disculpa, estaba en una entrevista con el doctor Cavada. Vamos a esperar. Parece que está la mayoría. Karen, Cintia, Ángela, Cristian, Abel, Dafne. Laura Edith. Tienes que poner tu cámara, Laura. Ok. Bueno, ¿quiénes tuvieron la oportunidad de ver Mente Brillante? ¿Algunos? Yo, maestra, sí la vi. Yo. Sí, maestra. Bueno, fíjense bien, esa película está muy interesante porque es un caso real. La historia y la sintomatología es real. Persona que padecía esquizofrenia y además era un científico brillante. Es también muy importante esa película porque nos va diciendo la sintomatología y nos va enseñando, ustedes mismos van a ver cómo el doctor John Nash se va deteriorando a través del tiempo, a través de que se va presentando su cuadro de esquizofrenia, más, los síntomas más, agudos. Él tiene un episodio en el que avienta el escritorio por la ventana y nosotros podemos entender que en ese episodio es cuando se consolida ya su cuadro esquizofrénico, ¿sí? Pero ustedes pueden ver, antes que se le presentara el cuadro esquizofrénico, pueden ver cómo no se veía, o sea, ya tenía una sintomatología prodrómica, no se veía como una persona normal. Incluso fíjense cómo hasta le, le hacían bromas y él no, no presentaba un comportamiento como de alguien a quien le hacen alguna broma, ¿sí? Entonces, ya presentaba ciertas características que nos deberían de haber ido indicando que él era una persona que se salía de la normatividad. Eso recuerden en la clase de psicopatología, cuando nosotros estuvimos viendo que existe la campana de Gauss en la que nos dice que ciertos comportamientos, de acuerdo al modelo sociológico, ciertos comportamientos conductuales, ¿sí? Marcados por la sociedad y por la conducta, nos dicen quiénes están dentro de la normalidad y quiénes están fuera de lo normal. Entonces, él, aunque luego era funcional y estudioso, inteligente, pues sí se notaba, empezaba a notarse algo diferente de las personas. Luego después cuando tiene el cuadro que nosotros no nos damos cuenta, creemos que realmente existe el amigo y vamos viendo cómo se da ese proceso de paranoia, esquizofrenia paranoide, ¿sí? Y cómo nosotros mismos nos vamos envolviendo en esa trama de que él era un científico contratado por la NASA y todo eso. Fíjense bien, esto es importante porque luego en esta clase vamos a ver que hay ideas delirantes, ¿sí? Como la que él tenía, una idea delirante de persecución, pero era una idea delirante de persecución creíble, ¿sí? Hay ideas delirantes de persecución que son creíbles
y otras que no, que se salen, que no son creíbles. Por eso la historia nos llevó nos fue envolviendo a esa trama que nosotros llegamos en un momento a pensar que era creíble, que era cierta, hasta que todas las evidencias, incluso nosotros hasta dudábamos, ¿sí? Dudábamos que él, que él no estuviera bajo un complot, ¿sí? Dudábamos nosotros, hasta que ya las evidencias nos muestran que, que realmente era una persona con un trastorno, una enfermedad, con un trastorno de esquizofrenia tipo paranoide. Y también se vio los tratamientos que por aquel tiempo se empezaron se aplicaron en él, como fue un tratamiento que se ve muy drástico, ¿sí? Que parecía como que lo estaban torturando, pero realmente se llevaba a cabo eso, ¿sí? Era un tratamiento, con descargas eléctricas para ocasionarle lo que se llama un coma insulínico, o sea, que subiera mucho su insulina, ¿sí? En aquel entonces se pretendía que al ocasionar esta elevación de la glucosa, se lograra o se lograba, tal vez a veces se lograba, que la química metabólica, el metabolismo, ¿sí? Lograra tener cierta estabilidad. Pero bueno, una cosa también interesante es que yo les dije que en la esquizofrenia no se afectaba la inteligencia, pero si se fijan, él sí se vio gravemente afectado porque las asociaciones se alteran. Y entonces, aunque la inteligencia esté intacta, no puede hacerse una buena utilización de la inteligencia porque hay unas fallas en la asociación. En clase siguiente voy a presentarles la sintomatología para que veamos las fallas en la asociación, fallas en la percepción, fallas en la memoria, ¿sí? Hoy vamos a ver esquizofrenia porque ya di una introducción sobre esquizofrenia, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? ¿No? Bueno, entonces, Entonces, ¿es posible que una persona esquizofrénica pueda, porque en la película lo manifestaba, ignoraba las ilusiones? Entonces, ¿es ah, posible que se pueda a ver, ignorar la ilusión? vamos a estar como en las sesiones de espiritismo. ¿Quién eres? Manifiéstate. Ah, soy Irving, maestro. Lo que pasa es que estoy trabajando, pero igual estoy aquí al pendiente. Bueno, entonces, a ver, trata de pegar más tu teléfono, tu micrófono para que me hagas la pregunta, porque ¿Me escucho acá bien? no me llegó. Ahora sí, a ver. Mi pregunta era, bueno, conforme a la película, mi pregunta es que si es posible que una persona esquizofrénica paranoide pueda ignorar las ilusiones como lo hacía el doctor. Bueno, fíjense bien, con él se utilizaron medicamentos típicos, ¿sí? Que son medicamentos muy drásticos. Se usan todavía actualmente el Aldol, el Haloperidol, que son medicamentos que luego tienen reacciones secundarias, como vieron en él, que perjudicaba, no podía tener relaciones sexuales, perjudicaba mucho sus movimientos. Luego vamos a ver las reacciones secundarias que pasan con ese tipo de medicamentos. Por lo tanto, él decidió dejar los medicamentos, pero a fuerza de voluntad, controlarse. Esto es muy difícil porque para controlar las alucinaciones y las ideas delirantes, como ustedes vieron allí, necesitaba el medicamento, porque en cuanto dejaba el medicamento, volvía otra vez con las alucinaciones y las ideas delirantes. O sea, sí, los medicamentos le controlaban y controlan todavía las alucinaciones y las ideas delirantes,
pero tienen reacciones secundarias fuertes. En el caso de él, es una excepción porque es una persona, hace poco murió, creo, una persona muy brillante que comprendía muy bien su trastorno, que comprendía su enfermedad, pero regularmente los pacientes no tienen esa capacidad de comprensión acerca de su trastorno, ¿sí? Y entonces, él lograba, vamos a decir, no las controlaba las alucinaciones sin medicamento, pero las manejaba, vamos a decir, las manejaba luego ya de una manera práctica, con la ayuda de sus alumnos. O sea, que les decía, oye, está de veras, o sí o no, ¿sí? Entonces, las alucinaciones, para contestarte ya tu pregunta, definitivamente es casi imposible controlarlas sin medicamento, casi imposible. Pero ya en la actualidad surgieron medicamentos atípicos que tienen menos reacciones secundarias nefastas, ¿sí? Afortunadamente se estuvo trabajando en eso, y los medicamentos modernos ahora son más rápidos, más efectivos y se espera que tengan menos reacciones secundarias. ¿Sí? Maestra, Mande. una pregunta. Entonces, con el medicamento siempre desaparecen las alucinaciones, o hay gente que aún con medicamento sigue teniendo, aunque sea menor, alucinaciones, como en el caso de John en la película. Mira, en el caso de él se le controlaban las alucinaciones con el medicamento, pero tenía reacciones secundarias. Como si se fijan, luego vamos a ver las reacciones secundarias cuando veamos fármacos. Tenía movimientos estereotipados, caminaba con acatixia, a veces hay mucha salivación, como y luego sobre todo lo que afectaba a su matrimonio, que no podía tener relaciones sexuales. Él por eso decidió dejar esos medicamentos. Estamos hablando como de 1960, más o menos. En la actualidad, ya como les vuelvo a decir, los medicamentos tienen menos reacciones secundarias. Entonces, un buen medicamento, una buena dosis ajustada, la finalidad es que elimine las alucinaciones y las ideas delirantes. Con una buena medicación, un buen tratamiento se elimina. Por eso se llaman síntomas positivos, porque sí se eliminan. Lo que sí es más difícil eliminar son los síntomas negativos, que es la depresión, el desaliento, el retraimiento, la bulia, ¿sí? Eso sí es más difícil y a veces perdura más tiempo. Incluso hay unos tipos de esquizofrenia, que es la residual, que no se quita, que ahí se queda como residuos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahorita. Fíjense bien. Hay muchas cosas y pregúntenme, porque hay cosas que sí es importante aclarar y que no se queden ahí con la duda. La esquizofrenia es el trastorno más, más común dentro de los trastornos mentales, y existen diferentes tipos de esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno psicótico, ¿sí? Y es un trastorno muy grave, muy grave, porque hay alteraciones del pensamiento, del estado de ánimo, del comportamiento, y aunque la persona conserva la claridad de la conciencia como la capacidad intelectual, con el paso del tiempo se va deteriorando la persona y se va deteriorando la capacidad cognitiva, la de asociación. Perdón. Recuerden que también
les he dicho que cuando en un trastorno psicótico los síntomas se presentan de manera reactiva, ¿sí? Tienen más posibilidad de deteriorar menos a la persona y se le da más rápidamente el medicamento, la persona tiene mejor pronóstico. Que en el doctor Nash se presentó un cuadro, pero ya tenía deterioro y siguió avanzando ese deterioro. Por eso, en los trastornos que son crónicos, o sea, que avanzan, que perduran, avanzando, hay menos posibilidad de buen pronóstico, deterioran mucho a la persona. Y cuando el trastorno es así como muy espectacular, como cuando se presenta como muy reactivo, pues tiene mejor pronóstico la persona. Una cosa también importante, en la clase pasada ya vimos, en la clase de psicopatología, vimos la importancia de los DSMs. Vimos que el manual diagnóstico es así nuestra principal herramienta para poder hacer un buen diagnóstico y un pronóstico. También dijimos la historia de los DSMs, también dijimos cómo es que se diseñaron y cómo son, por qué son un manual muy importante y por qué tiene ejes y tiene dígitos. Y por eso nosotros dijimos en la clase de psicopatología que era muy importante que ustedes conocieran su manual, lo manejaran y supieran cómo se diseñó y cómo fue, qué es los fundamentos teóricos en los que se basa el manual. Porque ya no nos vamos a regresar a eso. Bueno, ya eso se lo dije que en el 52 se decía que Morel, que este trastorno se llamaba demencia precoz, y le puso demencia precoz porque la demencia se presenta en las personas ya de una edad avanzada, 60, 70 años en delante. Pero entonces se le puso precoz porque empezaron a notar que en la adolescencia, ¿sí? Se presentaba este deterioro como si fuera una demencia, ¿sí? Por eso dijeron, era una demencia, pero precoz, que se presentaba en los adolescentes. Luego ya dijimos que Bleuler lo llamó esquizofrenia en 1911 y también dijo, porque él nos menciona que la esquizofrenia la recordemos como que es un trastorno que se afectan las 4A, ¿sí? Las alteraciones asociativas, también se trastorna el afecto, la persona presenta autismo y ambivalencia. Cuando ustedes quieran pensar en una definición de esquizofrenia, piensen en las 4A, ¿sí? Que hay alteraciones asociativas, o sea, hay fallas en la asociación, fallas en el afecto, hay autismo y hay ambivalencia. Ah, un paréntesis. Espero que estén tomando fotos, ¿sí? Del material. Aquí una pregunta. Si voy demasiado rápido, díganme para que tengan suficiente tiempo estoy tratando de irme pausada para que puedan tomar fotos y tener el material. ¿Sí? Okay. En todo caso, si paso una lámina muy rápido, díganme para regresarme, ¿sí? Ok. Maestra, ¿podría darme las 3A? ¿La anterior? No, las 3A que decía que padecen las personas. Aquí están. Ah, Las ok, 4. Sí, son 4A. Fallas en la asociación, en el afecto, autismo y ambivalencia. ¿Ya? Sí, gracias. Bueno, en la clase pasada alguien me preguntó por qué
se presentaba la esquizofrenia, ¿sí? Me preguntaron pues, ¿por qué? Que si, alguien me preguntó que si era genético, creo, ¿no? Entonces yo le dije, yo te voy a dar una estadística en la siguiente clase. Entonces aquí está la estadística. Hay un factor hereditario o genético. Ah, no es cierto, miento. Alguien me dijo que si por un trauma muy fuerte se presentaba la esquizofrenia, ¿sí? Yo les dije, no, el ambiente puede ser un detonante, pero de hecho es multifactorial. O sea, son los factores, principalmente los factores hereditarios o genéticos. El ambiente ayuda a que se presente. En el caso, a ver, voy a hacer en el del doctor Nash, ¿qué es lo que provocó que él, que él se le presentara el cuadro? ¿Quién se Maestra, acuerda? no podría ser el estrés que tenía por hacer su tesis. Exacto. Tenía mucho estrés por presentar su tesis, por presentar un trabajo significativo, y tanto estrés le ocasionó que se le consolidara el cuadro psicótico, ¿sí? Exacto. Entonces, el ambiente contribuye a que se presente el cuadro psicótico, pero fíjense bien, no se me vayan a confundir, no vayan a pensar que el ambiente ocasiona la esquizofrenia, ¿sí? Si fuera que el ambiente ocasiona esto, pues muchos estaríamos esquizofrénicos, porque hay situaciones ambientales muy graves. Entonces, no, propicia, ayuda, pero no. Tiene que haber un factor hereditario genético y también es multifactorial, ¿sí? Afecta al 1% de la población y requiere un tratamiento multidisciplinario. Lo principal es que nosotros los psicólogos detectemos el problema y luego lo canalicemos a psiquiatría, trabajo social, medicina. ¿Cuáles son las características? Bueno, ya les dije que hay síntomas positivos y negativos, ¿sí? También hay síntomas afectivos y síntomas cognitivos. Las fases pueden ser prodrómica, el episodio agudo y el residual. Prodromo quiere decir las características antes de que se presente el episodio agudo. El episodio agudo es cuando está todo, en todo su esplendor, la sintomatología. Y residual es los síntomas negativos, cuando ya se han controlado las alucinaciones o síntomas positivos y luego quedan residuos de los síntomas negativos. En algunos pacientes los pueden ver que ya no tienen alucinaciones, ni tienen delirios de persecución, ni el pensamiento está tan desorganizado. Están controlados los síntomas positivos, pero ustedes los pueden ver luego allí en un rinconcito, sin bañarse, sin hablar, muy retraídos, muy deprimidos. Quiere decir que aún le perduran los residuos de los síntomas negativos. Las pistas clínicas, ¿sí?, que nos pueden decir que hay este trastorno es que la persona empieza a estar desaliñada, o sea, sin arreglarse, puede estar aislada, luego también hay cambios en la conducta, se presenta confusión. Hay una cosa también que debemos contemplar, esta es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir crónica? Que ya es por siempre, que no se va a quitar, que se va a controlar,
que se va a sobrellevar, pero no se va a quitar. No es así como un resfrío que diga yo, ya me tomé la medicina y ya se me quitó y ya no se me va a regresar. Desgraciadamente es una enfermedad crónica, ¿sí? Tomen la foto, déjenme nada más abrir mi agüita, espérenme, no se vaya. Y allí que yo les decía que todas las enfermedades mentales son muy tristes porque son crónicas. No hay, en la mayoría no hay solución. Y ese es el problema también. También es un problema familiar y social, porque no hay ese concepto, principalmente de las familias. Cuando el paciente está controlado con los medicamentos, a veces la familia dice, no, pues ya se curó, y retiran los medicamentos. Y entonces, de nuevo, el paciente empieza a sufrir todo el calvario que pasó con la angustia, con los delirios, con las alucinaciones, con todo lo que pasó, empieza de nuevo a sufrirlo. Bueno, dijimos que hay fallas en el pensamiento. Esto quiere decir que el pensamiento se vuelve ilógico. Las asociaciones se hacen laxas, ¿sí? Hay incoherencia en el pensamiento. Existe circunstanciabilidad, que son palabras que no tienen relación. Tangencialidad, neologismos, hay bloqueos, hay ecolalia y ecopraxia, ¿sí? Esto vamos a verlo luego posteriormente dentro de los síntomas y se los voy a explicar ya síntoma por síntoma. En la próxima clase que tengamos 2 horas, voy a explicar síntoma por síntoma y qué es lo que significa fallas en el pensamiento, fallas en la conciencia, fallas en la memoria. No recuerdo a qué sí me tienen ustedes que decir. Si en la clase de psicopatología ya vimos toda la sintomatología. A ver, alguien que me oriente sobre eso. ¿Quién? ¿Recuerdan si vimos ya toda la sintomatología? Es un PowerPoint que dice psiquiatría. ¿No recuerdan si ya lo vimos en psicopatología? No, maestra. No, maestra. Es un material que dijo que nos iban a pasar. Ah, ok. Ya Bueno, se pasaba entonces, y todavía está pendiente. ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver luego en la próxima clase de 2 horas. Vamos a ver todos los síntomas y explicarles todas las fallas en el pensamiento, fallas en la memoria, fallas en el lenguaje, ¿sí? Y ya explicados de manera detenida. Ahorita estamos nada más dando un repaso, vamos a decir, no es un repaso, es las características significativas de la esquizofrenia. Bueno, ustedes ya saben que para hacer un diagnóstico correcto y eficaz, tenemos que tener en nuestra mano nuestros DSM, el 4 o el 5. Aquí tenemos el primer criterio, el A de nuestro manual diagnóstico, nos dice que deben de existir 2 o más de los siguientes síntomas, ¿sí? Cada uno de ellos debe estar presente durante una parte significativa de un periodo de un mes o menos si ha sido tratado con éxito. Nos dice, no puede ser
un solo síntoma que dure unas horas y tampoco puede ser, tiene que ser estos síntomas tienen que estar constantes, por lo menos un mes, y luego deben ser constantes, aunque ya están tratándose con medicamento, deben ser constantes más de 6 meses, ¿sí? Estos síntomas deben ser ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, descarrilamiento, frecuente incoherencia, comportamiento catatónico, síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, alogia o abulia. Fíjense bien, yo me hice este cuestionamiento, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasaría si a una persona presenta todos estos síntomas, se le da medicamento y y a los 2 días se cura? Vamos a decir la palabra cura, ya no presenta nada. Entonces, ¿qué voy a hacer si el DC me dice que debe tener un periodo significativo de mínimo un mes? Bueno, la experiencia me ha dicho que lo que sucede, desafortunadamente, es que los medicamentos no hacen efecto inmediatamente. Los medicamentos para las enfermedades mentales, en especial para la esquizofrenia, se necesitan estar tomándose regularmente entre 4 semanas, que es un mes o más, para lograr ver resultados y que la persona se estabilice. Por lo tanto, aunque haya sido tratado con éxito, si ha sido tratado con éxito, quiere decir que se le empezó a dar medicamento y estos síntomas empezaron a disminuir. Eso quiere decir tratado con éxito, pero no quiere decir que en unos días se van a eliminar, ¿sí? Desafortunadamente, tiene que tomarse el medicamento un tiempo significativo, más de un mes, para que estos síntomas empiecen a remitir. Esto no nos lo dicen los libros, pues desde luego mucho menos los libros de psiquiatría o medicina, porque pues desanimarían a las personas. Nosotros como psicólogos sí tenemos que tener bien claro esto, porque muchos, a mí me tocó como experiencia, muchos familiares de los pacientes se empiezan a desesperar y le empiezan a decir a uno, y lo empiezan a uno a presionar. Empiezan, es que no se le ve que se esté componiendo, es que sigue enfermo, es que sigue inquieto, es que sigue muy desorganizado. Y ahí uno tiene que, como psicólogo, dar mucho apoyo a la familia y decir, esperen, hay que esperar, hay que seguir lo que dice el médico, hay que seguir lo que dice el psiquiatra. Algunas personas, fíjense bien, familia, que no es buena intención, no hay dolo, pero como desean que su familiar esté mejor, a veces doblan las dosis de medicamentos para ver si así, si el médico dijo que vamos a decir, una cucharada cada 4 horas, una cucharadota como esa con el que sirve uno el caldo, ¿sí? Esto ocasiona más problemas para la mejoría del paciente, porque empieza a tener una sobremedicación y empieza a tener otro tipo de síntomas, ¿sí? Que son los efectos secundarios desagradables. Bueno, les dije que el DSM nos marca el criterio A y también nos marca el criterio B, que es la disfunción social y laboral. El criterio B nos dice
muy claramente, la persona no puede trabajar y tampoco puede socializar. Eso es otro de los criterios. También nos marca la duración. Nos dice, los síntomas persisten continuos desde que empezó la alteración hasta al menos 6 meses o más, ¿sí? Esto no es así como rápido, que se quiten rápido. Los síntomas, aunque ya más leves, con el medicamento, sí continúan durante al menos 6 meses. Y eso es muy importante, este criterio C es muy importante que lo tengan en cuenta. El criterio C de la duración nos va a marcar si nuestro diagnóstico va a ser esquizofrenia, si dura más de 6 meses o los 6 meses, si dura menos de 6 meses, que dure 4 meses, 5 meses, 3 meses, ya va a ser esquizofreniforme. Y también nos marca algo muy importante, muy importante. Si estos síntomas duran nada más horas y 28 días, 29 días, no va a ser esquizofrenia, va a ser una psicosis reactiva breve. Por eso el criterio C de la duración es muy importante. Oiga, maestra. Mande. O pueden ser también como tipo brotes. A ver, ¿quién habla? Soy Abel. ¿Quién habla? A ver. Sí, o sea, no es así que como que viva en la esquizofrenia siempre o tiene simples brotes o cómo estaría eso. No, mira, la persona que va a presentar un trastorno de esquizofrenia va teniendo síntomas prodrómicos, quiere decir que va teniendo rasguitos, va como, ¿no viste la película de Mente Brillante, Abel? Sí, o sea, por Bueno, eso le digo que sí, así como tipo brotes, o sea, como que se va manifestando poco a poco. sí, va a tener primero lo que se llama lo prodrómico. ¿Cómo es? Pues que está rarillo, que está agitado, ¿sí? Que está inquieta la persona, que se va a encerrar en su cuarto, como le hizo el doctor Nash. Recuerdan que en uno de los diálogos, el maestro le dice que tiene que presentarse a clases porque no sale, no va a clases, no sale. Entonces está encerrado. Esos son los síntomas prodrómicos, pero cuando ya se le presentó todo el cuadro, lo que tú llamas brote, fue cuando aventó el escritorio hacia afuera. Eso ya fue el brote. Eso fue, nosotros le llamamos el cuadro, ¿sí? Entonces, Ok, gracias, maestro. ajá, ya se presenta todo el cuadro porque se presentan todos los síntomas así muy fuertes, ¿sí? Y entonces ya ahí ya está el cuadro psicótico o el brote psicótico, también como brote psicótico. Y desde luego, pues se le tiene que dar tratamiento y los síntomas tienen que irse controlando. No se quitan de repente, ¿sí? Se van controlando. Hasta más o menos, esto yo lo considero, esta es mi opinión, como más o menos llegando a 1 año de medicamento, ya la persona empieza a estar ya más estable, ya muy estable. Bueno, el DSM, tanto el 4 como el 5, nos marcan los criterios de exclusión. Los criterios de exclusión quiere decir que no nos confundamos con esquizofrenia, no nos confundamos con esquizoafectivo, ni tampoco con los estados de ánimo. Porque, como dijiste tú, Abel, hay un brote, hay un momento en que la persona se descontrola todo y hay un brote, ¿sí? En ese brote, la persona empieza a presentar alucinaciones, gritos, ideas delirantes, correr, se desviste, se tira, llora. Ese es un brote, ¿sí? Y dentro de ese brote puede haber
estados de ánimo de que llora, grita, avienta cosas. Pero dice el criterio de exclusión, no lo debemos confundir con un estado de ánimo. ¿Qué quiere decir? Que no debemos decir, esta persona tiene un episodio maníaco, que sería un episodio del estado de ánimo, ¿sí? Porque los episodios de estado de ánimo tienen otros criterios, tienen otra duración y tienen otros síntomas, ¿sí? Por eso nos dice, ojo, no hay que confundir los criterios de la esquizofrenia con esquizoafectivo ni con estados de ánimo. También, este trastorno tiene otro criterio de exclusión que es muy importante. No debemos confundirnos esta sintomatología con el consumo de sustancias. Sí podemos tener una persona que vaya, como dicen comúnmente, que vaya atiborrada y sí puede tener esas características. Sí nos podemos confundir. Una persona que revuelve marihuana con LSD, sí puede tener esos síntomas de alucinaciones, ideas delirantes, pensamiento desorganizado. Por eso, si nosotros tenemos una persona que está en esta situación, que tiene un cuadro psicótico, el paso primero es laboratorio, ¿sí? Para descartar que sea una psicosis tóxica, una psicosis por sustancia. Y entonces, si el informe nos sale que no trae ninguna sustancia, nuestro diagnóstico entonces sería o nos iríamos a esquizofrenia. Y fíjense bien, ni tampoco podemos confundirnos con alguna enfermedad médica. Hay enfermedades terminales como el SIDA, como hepatitis B, en la cual cuando el paciente ya está en la fase terminal, empieza a tener alucinaciones, ideas delirantes, estar obnubilado, agitado, pero eso es una sintomatología de una enfermedad médica, ¿sí? No es por causa de que tenga un trastorno de esquizofrenia. Si nos hablan para ver un paciente que esté con una enfermedad terminal, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado. No podemos decir, ay, esta persona está presentando esquizofrenia. ¿Sí? No. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso les dije desde un principio que esto es delicado y tenemos que estudiar mucho. Bueno, entonces tenemos también en nuestros DSM el criterio F, que dice no tenemos que confundirnos con un trastorno generalizado del desarrollo, que quiere decir que no tenemos que confundirnos con autismo, que es una psicosis infantil, ¿sí? Si la persona tiene menos de 16 años, si tiene 14, 13, 8, 9 años, no podemos decir que es esquizofrenia. Puede ser un trastorno generalizado del desarrollo, puede ser una psicosis infantil, pero no hay esquizofrenia infantil. Tiene que tener arriba de 16 años, 17, 18, para nosotros poder decir que es esquizofrenia. Por eso aquí este criterio está muy claro. Dice, no podemos confundirnos con un trastorno generalizado del desarrollo. Váyanse a sus DSM y van a ver los trastornos generalizados del desarrollo son los que se pueden diagnosticar en niños, ¿sí? Como retraso mental. ¿Ok? También recuerden. Maestra, Mande. entonces, por ejemplo, ¿cómo se diagnostica a un niño que, por ejemplo, llega con usted y dice que escucha voces? Un niño de unos 9 años, vamos a suponer. Podemos decir que tiene una sintomatología, bueno, así nada más porque escuche voces, no me voy a aventar a decir que es una psicosis, ¿no? Recuerden, para decir que hay un trastorno mental, tenemos que agarrar el manual
y tiene que quedar en todos los criterios. Si el niño escucha voces y no tiene más sintomatología, puede ser un niño que sea muy imaginativo. Incluso, esto no aplica para los amigos imaginarios, ¿sí? No, los amigos imaginarios en la infancia no pueden ser consideradas como alucinaciones, ¿sí? Un niño de 6 años, de 7, de 8, de 9, te puede decir que tiene que conoce a otro niño que se llama Quito, que juega con él, que tiene un gatito, y luego ustedes, ay, no, ya este niño tiene una alucinación. No, para nada, ¿sí? Por eso dice que no debemos confundirnos con, con algún trastorno de la infancia, trastorno del desarrollo. Los amigos imaginarios, siendo niños, chiquillos, no califican como alucinaciones, ¿sí? Entonces, si un niño me menciona que tiene voces, que escucha voces, ¿quién me hizo esa pregunta? Dalila, maestra. Bueno, vamos a suponer que el niño tiene toda la sintomatología que usted acaba de mencionar, o sea, alucinaciones y apatía. No, fíjate bien. Perdón. Fíjate bien, Dalila. Si un niño me dice de 9 años que escucha voces y que platica con esas voces, posiblemente sea un amiguito imaginario, ¿sí? No tampoco nos tenemos que ir así como luego a la tragedia, ¿sí? Para decir que ese niño tiene una psicosis infantil, tiene que tener lo que nos marca el DSM en relación al autismo y al espectro autista, ¿sí? Tiene que tener problemas de comunicación, problemas en el lenguaje, movimientos estereotipados. Tiene que tener, el DSM nos marca, no sé si 5 o 6 síntomas en el autismo. O sea, tiene que tener todos esos para poder yo decir que tiene un probable trastorno de autismo, ¿sí? Que viene siendo la psicosis infantil. Dalila, un solo síntoma, recuerden, no es significativo. Tendría que tener los síntomas que nos marcan el DSM en relación a la psicosis infantil, que es el autismo. Ahora, tampoco podemos decir que va a presentar, por ejemplo, trastornos en el estado de ánimo, que esté sin bañarse, retraído. O sea, no vamos a agarrar todos los síntomas del DSM y vamos a decir, este niño los tiene. No, los trastornos son muy claros, no es así, ¿sí? Un niño si tiene una psicosis infantil, va a tener un cuadro en el cual se va a ajustar a los criterios que nos marca el autismo o el espectro autista. ¿Y qué son esos? Fallas en el lenguaje, en la comunicación, retraimiento, pero un niño no va a presentar síntomas negativos, ¿sí? De que esté allí con aplanamiento, sin ninguna expresión facial, no, eso se presenta en esquizofrenia. Un niño va a tener otro tipo de sintomatología, ¿sí? Que va a quedar en otros cuadros. Posiblemente esté agresivo llorando, que no le gusta que lo toquen, que esté con movimientos estereotipados, ¿sí? Pero bueno, vámonos por partes porque si no, no le avanzamos mucho. También dijimos que un niño que es diagnosticado autista, ¿sí? Y nunca presentó, ni cuando tenga 18 años, 19, 20, y nunca presentó
alucinaciones, ni agitación, ni pensamiento desorganizado, ni síntomas negativos. Entonces su diagnóstico se queda autismo, aunque tenga 18, 20, 25, 30, 50 años, se queda así. Solamente que empiece a cambiar su sintomatología y empiece a tener estos síntomas que se ven aquí, el A, B, C, D, E, esos entonces sí, ya se cambia a esquizofrenia. Maestra, yo tengo Pero, una pregunta. a ver, Aparte de las alucinaciones como auditivas y olfativas y así, las visuales siempre son como humanoides, o sea, siempre tienen forma pues de humano, o puede alucinar que lo persigue una lámpara, un perro o algo así. no, fíjense bien. En las alucinaciones son bien interesantes. En la esquizofrenia, las alucinaciones regularmente son simbólicas. Quiere decir que siempre van a representar sentimientos de la persona en la esquizofrenia o en otro tipo de trastorno. Vamos a hablar en la esquizofrenia. Siempre son simbólicas. ¿Qué quiere decir? Que van a ver a un amigo, una niña, un sacerdote, un ángel, un demonio, un ah, que pudiera ser puede ser incluso tal vez un alien, ¿sí? En la esquizofrenia, las alucinaciones son simbólicas. En las psicosis orgánicas, como la alcohólica, en la tóxica, las alucinaciones regularmente son sinestésicas. ¿Qué quiere decir? Que ellos sienten hormigas, gusanos en la piel, víboras en el cuello, mordidas de insectos gigantescos o gusanos abajo de su piel, o que la carne se está pudriendo, la piel, los músculos. Son sinestésicas, quiere decir que son de los sentidos, ¿sí? Y en la esquizofrenia son simbólicas, los sentimientos que están ahí del paciente y que luego son representados en forma de alucinaciones. Otra vez nos vamos con el doctor Nash. Fíjense bien, la alucinación principal, una de las alucinaciones principal del doctor Nash era como un agente vestido de negro del FBI, ¿sí? Fue primero el compañero de cuarto y luego fue el compañero el detective, que supongo que era como el Ajá. reconocimiento que él estaba buscando, y luego la niña, que es Exacto. como cuidar, ¿no? Exactamente. Fíjense bien. La primera alucinación era en relación a la amistad, que él quería sentirse acompañado y apoyado, ¿sí? La segunda es como bien dijiste tú, lo explicaste de manera excelente. ¿Quién es? ¿La que Valeria habló? Quijas. Valeria, explicaste excelente. La primera le simbolizaba la amistad. La segunda, la del detective, los logros y su trabajo. Y la tercera, la niña, que era lo indefenso o lo que él quería de protección, ¿sí? Entonces, si se fijan, esos personajes son simbólicos. Son de lo que él deseaba, ¿sí? Mientras que en las psicosis alcohólicas, como Korsakoff, ¿sí? Regularmente son, permítanme. Regularmente son, muy drásticas las alucinaciones, son muy terribles porque el paciente siente que le están comiendo animales la piel, ¿sí? Que se meten por sus oídos. Bueno, entonces sí, en las alucinaciones hay esa diferencia.
Bueno, los síntomas positivos ya los vimos. Alucinaciones, delirios, catatónicos, trastornos motores. Estos síntomas los vamos a ver con más detenimiento en la clase cuando veamos la clase de psiquiatría, en la que vamos a ver la sintomatología. Y ya les voy a explicar los tipos de alucinaciones, los tipos de delirios y los tipos de pensamientos. Los síntomas negativos serían aplanamiento afectivo, apatía. Apatía es sin ganas de hacer nada. Alogia es Maestra, que... ¿podría repetir tantito la nota, por favor? Esos son los síntomas positivos. Listo, gracias. Ahora vamos con los negativos. En los negativos son aplanamiento afectivo, apatía, alogia, abulia y anedonia. Esos también los vamos a ver ya con más detenimiento. Todos estos síntomas negativos engloban la falta de energía, falta de hacer las cosas. Nada de lo que le gustaba al paciente anteriormente le interesa. Absolutamente nada. Nada de lo que le gustaba ahora le gusta. Bueno. Aquí tenemos los subtipos. Eso los vamos a ver luego más detenidamente en otro PowerPoint. Tenemos... también lo tengo. Vamos a ver ahorita. Estos son los más conocidos, la paranoia, la esquizofrenia desorganizada y hebefrénica, la catatónica, indiferenciada, infantil. Aquí hay un error, ¿sí? No existe, recuerden, la esquizofrenia infantil. Es psicosis infantil. Aquí se le fue la mano al... Y existe un trastorno, existe el trastorno esquizoafectivo y el esquizofreniforme. Aquí, en esquizofrenia infantil, no nos culpen tanto de un error. Lo que pasa es que todavía algunos libros o algunos tratados hablan de esquizofrenia infantil, pero les vuelvo a repetir, lo más nuevo, lo más actualizado dice, no existe la esquizofrenia infantil, existe la psicosis infantil. Eso lo tengo que luego corregir. Ustedes cuando tengan su material borren eso. Ah, ok. Las claves que les dije en psicopatología fue que hay que identificar el síntoma patognómico de la enfermedad o padecimiento. Eso ya lo vimos en psicopatología y vimos cómo podíamos identificar ese síntoma. Síntoma patológico. Tienen que sacar sus apuntes acerca de los modelos que vimos en psicopatología, ¿sí? El modelo biológico, el modelo cognitivo y el modelo conductual. Bueno, el tratamiento. Siempre en cualquier trastorno mental debe hacer los fármacos y en ocasiones tiene que hospitalizarse al paciente, sobre todo en las psicosis alcohólicas, ¿sí? Maestra. ¿Por qué? Porque en la psicosis alcohólica se necesita de más tratamiento médico. Mande. Eso le iba a preguntar, ¿en qué situaciones es cuando ya se tiene que hospitalizar a la persona? Mira, primero cuando corre peligro su vida, ¿sí? Y eso sería en un estado muy alterado de conciencia, cuando, sobre todo en las
psicosis reactivas breves, en las que los síntomas están agudísimos, o sea, muy altos. Cuando el paciente está muy agitado, cuando no está tan alterado, hay pacientes que duran horas caminando, agitados, alzando los brazos, gritando, jalándose el cabello. Entonces, ahí se necesita que estén sedados, dormidos, por eso hay que llevarlos al hospital, ¿sí? Y luego, pues, lo tiene que ver el psiquiatra porque tiene que darle un tratamiento farmacológico, ¿sí? Nosotros como psicoterapeutas tenemos que trabajar con la familia en psicoterapia y darles psicoeducación y también trabajar con el paciente, porque el paciente, aunque no tiene plena conciencia de enfermedad, sabe que algo pasa, que no está bien. Como yo les comenté la vez pasada, en mi paciente cuando estaba nubilado, el joven que lo contactaban, los aliens, cuando ya estuvo estabilizado, él mismo dijo, yo no estaba bien, pero no sabía qué es lo que no estaba bien, ¿sí? Hay un concepto, él siente que no está bien, pero las mismas alucinaciones, como acuérdense el doctor Nash, las mismas alucinaciones, los mismos, las mismas ideas delirantes de persecución, ¿sí? Y hacían que él no tuviera plena conciencia de enfermedad. Incluso los pacientes que presentan un trastorno de esquizofrenia paranoide, pues dicen que todo el mundo se está confabulando, que les quieren hacer daño, que todos se pusieron de acuerdo para encerrarlos, que todos los quieren lo quieren envenenar. Entonces, no hay esa conciencia de enfermedad, aunque luego reconocen que estuvieron mal, ¿sí? Bueno, entonces tiene que entrar la trabajadora social también, porque pues tiene que, a veces se tienen que tomar decisiones en cuanto a que la familia debe decidir el tratamiento, lo que tienen que ponerse de acuerdo para la gestión de recursos, ¿sí? Los pacientes mentales, las enfermedades mentales son muy deteriorantes y la persona, como les dije, como no les dije yo, lo dice el DSM, en el criterio B, hay una disfunción laboral. Las personas no pueden ya trabajar, ya no pueden socializar ni trabajar. Por lo tanto, pues sus recursos económicos bajan. Y los que se tienen que hacer cargo de ellos son sus familiares. De ahí que en Misión en Acción, el pastor que atiende, asiste a esos enfermos, pues son los que andan en la calle, que no los quiere atender ya nadie, sus familias ya no quieren atenderlos o ya no pueden atenderlos, porque pues son personas que necesitan medicamentos, hospitalización, necesitan atenciones y luego no trabajan también, no tienen recursos a veces. Bueno, vamos a dar una rápida pasadita a los fármacos. Porque ustedes van a tener un seminario, o ya lo tuvieron, de farmacología, ¿sí? No, todavía no. Aún no. Okay. Bueno, por eso yo no me voy a quedar mucho en esto. Nada más en las reacciones secundarias desagradables. Los fármacos ocasionan efectos desagradables. Uno de ellos son los extrapiramidales, que quiere decir da mucho sueño o al contrario,
Si el paciente estaba alterado, inquieto, a veces aumenta la inquietud. Y luego a veces hay espasmos musculares, temblores, la boca seca, la visión nublada. La mayoría de estos efectos pueden corregirse ajustando las dosis. O luego, el problema es que, por ejemplo, si hay espasmos musculares por un medicamento, tienen que darles otro medicamento que controle los espasmos musculares, pero luego a su vez también sale otro efecto desagradable como la falta de sueño, insomnio, entonces tienen que recetar otro medicamento para que pueda el paciente dormir y así. Entonces se llega a dar el caso que luego a veces los pacientes están ya hasta demasiado medicados. Entonces, esto por eso lo tiene que hacer un médico y tiene que estar ajustando las dosis, subiendo, bajando, controlando. Los efectos secundarios que resultan del tratamiento a largo plazo con medicamentos antipsicóticos pueden ser muy serios. Por ejemplo, la disquinesia tardía, que se abrevia en inglés, se abrevia TD, y en español disquinesia tardía, DT. Este es un trastorno que se caracteriza por movimientos involuntarios repetidos que afectan la boca y los labios y la lengua. Por eso vemos algunos pacientes en el psiquiátrico que no pueden tener su lengua dentro de la boca, ¿sí? Esto les ocasiona que se muerdan la boca, los labios. También se ve que la lengua está como si estuviera suelta, ¿sí? También los vemos que salivan mucho y que no pueden degluir la saliva. Este es un efecto secundario cuando los medicamentos ya tienen mucho tiempo tomándolos. También se puede dar disquinesia tardía, se puede dar en el tronco, los brazos y las piernas, y entonces se ve como si estuvieran, como si fueran unos muñequitos sin coordinación, como deshilachados. Se presentan en el 15 al 20% de los pacientes tratados durante muchos años con medicamentos antipsicóticos típicos. Los típicos son, como les dije, los que desgraciadamente todavía en la actualidad son los que más se usan. ¿Por qué? Pues porque son los más comunes y a lo mejor los más baratos. Son los que usa el seguro, el ISSSTE, que son Aldol, Haloperidol, ¿sí? Y son los que ocasionan estos efectos secundarios más drásticos, ¿sí? La disquinesia tardía puede también desarrollarse en pacientes tratados con estos medicamentos por cortos periodos de tiempo. Fíjense bien, si estamos hablando del 15 al 20% de los pacientes, ustedes dirán, pues estadísticamente no es mucho. Pues si se fijan, sí es mucho. 20%. 20 pacientes de 100 es mucho. Entonces sí, es uno de los efectos secundarios más desastrosos, ¿sí? La disquinesia tardía, en la mayoría de los casos, dice, son leves. Desde mi punto de vista, hay estadísticamente el 20%, la disquinesia tardía da muy grave, como un efecto secundario grave, pero también se presenta de manera leve en más porcentaje de pacientes. Y es por eso que se ven los movimientos anormales. No sé si fijaron en el doctor Nash, que por cierto, Russell, ese actor, qué bárbaro, creo que se sacó un Oscar. No sé si se fijaron cómo caminaba y hasta lo arremedaban, ¿sí? ¿Sí se fijaron? Sí, maestra. Pues esa es una disquinesia tardía, por eso hice bueno, le pedí a Alan que me anotara
esta observación, ¿sí? Caminaba porque, si se fijan, son movimientos involuntarios en el tronco, los brazos y las piernas. Eso hace que caminen así como, pues, como robotizados o como desmadejados. Bueno, aquí nos habla también de los antipsicóticos atípicos. Estos llevan un menor riesgo de producir disquinesia tardía. Estos ya son más amigables que los medicamentos antiguos. Pero como les digo, esto lo digo yo, no lo dicen los libros. Yo considero que los medicamentos atípicos son más caros, muy caros, y los típicos, pues me imagino yo que son más baratos, por eso los usan más en los hospitales, en el seguro, en los hospitales psiquiátricos, ¿sí? Bueno, a partir de los años 90 se lanzaron una serie de medicamentos antipsicóticos nuevos llamados medicamentos antipsicóticos atípicos. El primerito de ellos fue la clozapina y ha demostrado ser más eficaz que los otros antipsicóticos. Los nuevos medicamentos antipsicóticos como la risperidona, el Risperdal, que yo creo que lo han escuchado ustedes. La risperidona es es de los más populares, así como también la Ciprexa, que es la olanzapina. El Abilif, sí, y son más seguros que los medicamentos antiguos o la clonazepina, y también se toleran más fácilmente. Sin embargo, parece que no son tan efectivos como la clonazepina. A veces también los médicos tienen que decidir dar medicamentos típicos porque son más fuertes y el paciente es más resistente a los síntomas positivos, no ceden y pues tienen que cambiar a los antipsicóticos típicos, ¿sí? Dice aquí que actualmente están en desarrollo varios medicamentos antipsicóticos nuevos. Ojalá, dice, reducen los efectos secundarios que tiene la olanzapina, que es la Ciprexa, o la quetiapina, que es el Seroquel. La quetiapina ocasiona mucha agitación, uno de los de estos medicamentos, una de las reacciones secundarias de la quetiapina, o sea, el Seroquel, ocasiona mucha agitación. La risperidona también, como que a veces el paciente está como muy desesperado. Esto lo he visto yo pues en los pacientes que he visto. Bueno, vamos a pasar a ver si tenemos tiempo de ver la esquizofrenia simple. Bueno, yo creo que sí, la simple sí. La esquizofrenia simple es un trastorno que no es muy frecuente, en el cual se presenta un desarrollo insidioso. Fíjense bien, no crean que por ser simple ya la hicimos. Ustedes van a decir, probablemente, a lo mejor sí, ay, la maestra acaba como negativa. Lo que pasa es que en esto, como les vuelvo a decir, está difícil ser uno entusiasta. Lo que uno puede decir es que existen medicamentos que controlan la enfermedad, pero yo en mi experiencia he visto que hay pacientes que se les llama cicladores rápidos, que no reaccionan muy bien ante los medicamentos, ¿sí? Y que, pues sí se dice que los medicamentos, pues sí, es mucho mejor que tener el trastorno, pero también no crean que es así como que ya la solución. Sí tienen reacciones secundarias a veces que son desagradables, ¿sí? Y en este caso de la esquizofrenia simple, podemos decir que es más sencilla
Pero aquí el problema es que el desarrollo es progresivo, insidioso. Y cuando un trastorno es progresivo y cuando es insidioso, es muy deteriorante o más deteriorante. Aunque esta esquizofrenia simple, ¿sí? Las características que tiene es que no tiene tan acentuados los síntomas. Simplemente parece un comportamiento extravagante. Es una incapacidad para satisfacer las demandas de la vida social y hay una disminución del rendimiento en general. Una de las cosas buenas es que no hay evidencia de alucinaciones y ni de ideas delirantes. Y el trastorno es no tan claro psicótico como los tipos hebefrénico, paranoide y catatónico. Pero son esas personas que ustedes ven en la calle, ¿sí? Como, bueno, perdonando la expresión, como gente, sin oficio, como vagando, que andan en la calle muy extravagantes, que nomás caminan, que no tienen, no satisfacen sus necesidades alimenticias, a veces andan buscando en la basura, la comida, tampoco socializan. Por eso la disminución de su rendimiento es muy pobre. A veces tienen soliloquios, aunque no tienen alucinaciones, andan por las calles peligrando y caminando, ¿sí? No presentan síntomas negativos de la esquizofrenia residual, como es el embotamiento, pero aunque los síntomas psicóticos no están claramente manifestados, ¿sí? Tienen mucho empobrecimiento social y nada más son esas personas que son vagabundos, que se encierran en sí mismos, son ociosos, pierden sus objetivos. Son las personas que nosotros vemos en la calle, que están únicamente, como les vuelvo a repetir, que nosotros los conocemos como vagabundos, porque no pueden establecer unas relaciones sociales. Y para tener unas relaciones sociales o una familia, tiene que haber una comunicación. Entonces el comportamiento de ellos es introvertido, extravagante, ocioso, se encierran en sí mismo y son esas personas que vemos nosotros caminando muy sucios, a veces sin zapatos. Por eso les decía que pues así que dijéramos que simple, pues no es. La única ventaja es pues que no tiene alucinaciones ni ideas delirantes y el pensamiento no está tan perturbado, no es tan alterado, pero sí pues no hay un buen desempeño. Ok. Ya para terminar, vamos a ver la última lámina, donde nos quedamos que los enfermos estos se encierran en sí mismos, se vuelven ociosos y pierden sus objetivos. Y el desarrollo progresivo durante un periodo de tiempo superior a ver, ¿cuánto dice allí? ¿A un año? Sí, maestra. A un año de los síntomas negativos. Dice, tiene como una característica de la esquizofrenia residual. ¿Por qué? Bueno, porque andan de ociosos, sin oficio ni beneficio, y no trabajan, están retraídos, y aunque no tienen antecedentes de alucinaciones, ni de ideas delirantes, ni otras manifestaciones de un episodio psicótico grave, ¿sí? Su cambio de conducta personal está marcada por un
están manifestados por una marcada pérdida de interés, son ociosos y se aíslan socialmente, ¿sí? Por eso les decía, que le llaman simple, pues porque no tiene alucinaciones ni ideas delirantes, ni están agitados ni incoherentes, pero así como que muy simple no está. A mí me parece. Bueno, creo que hasta aquí es suficiente. ¿Hay tiempo para alguna pregunta que quieran hacer? Yo, maestra, quiero aclarar un punto A ver, sobre... dejen ver si cierro el PowerPoint, a ver si los puedo ver a todos. Si cierro el PowerPoint y lo cierro a ustedes, no crean que lo hice adrede, ¿eh? Ok, parece que aquí los tengo. No, nomás cerré el PowerPoint, pero no los tengo a todos. Bueno, ¿quién está hablando? Yo, maestra, Eduardo Ochoa. A ver, Eduardo, dime tu pregunta. En la penúltima lámina, en la cuestión de lo simple, ahí decía que no hay evidencia sobre alucinaciones y esos aspectos, pero es de